las 37 naciones. Gracias, Señor, y que tu bendición sea sobre cada uno de los que están conectados y también que podamos oír tu voz a través de la vida del pastor Raúl. Oramos por el pastor Lee, que nos ha podido conectar. Tú conoces la situación, pero estamos bien, disfrutamos Emmanuel en nuestras vidas. Gracias por pastor Cristian, también que está siempre atento a tu servicio, Señor, y por la Samoni también. Bendiciones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, Raulito. Pastor Raul Porras Dios Lee, where are you? Raulito Porras. Raulito. Se quedó dormido. No. Por ahí estaba listo. Él estaba listo ya. Raulito. Bendiciones. Pastor Balán, bendición. Pastor Caleb, abrazo, bendiciones. Pastor Cristian, gusto saludarle. 지금 크리스찬 목사님 안 계시죠? 크리스찬 목사님 안 Bendiciones, 계시죠? pastor. 여기 있습니다. 예. 목사님 지금 라울 목사님이 안 계신 것 같아요. 아까 있었는데요. 네, 계셨는데 잠깐만 저한테 Pastor Balán, bendiciones. 목사님 Bueno, 네. papá, punto saludos le manda a la pastora Lastenia. Un abrazo. 오케이. Sí, abrazos, bendiciones. Qué gusto 목사님 saludarle. 제가 목사님한테 이 메시지를 전달해 볼게요. 이게 뭐라고 쓰여졌는지. 네. 네, 지금 라울 목사님이 저한테 보낸 왓썹 메시지를 목사님한테 지금 아, 예. 네. 어디 30분 후에 어디 나가는 것 같아요. 나갈 것 같아요. 오케이. 그럼 지금 현재 여기 라울 공항에. 공항에 예. 푸에르토 공항에. 그럼 목사님이 이렇게 해야 될 것 같아요. 라울 목사님이 오늘 메시지를 하시기로 했다고 했는데 지금 안 계시니까 발람 목사님, 오늘 거기 갔던 루이스 콜린 목사님, 그리고 네. 또 한 분, 그 현장에 있던 오비디오 목사님, 세 분이 이렇게 한 10분씩만 그 사역을 통하여 느낀 점 메시지. El pastor Raúl está teniendo problemas de conexión. ¿Pero se va a conectar? Nosotros tenemos el vuelo a las 7:30 por ahí así, ¿no? Entonces iríamos como camino para el aeropuerto ya enseguida. Igual y por el camino, pero no sé. Es que él está en otro sitio ahora, está en otra habitación. 지금 모든 그 발람하고 네. 그 팀이 지금 공항에 아마 곧 출발할 거예요. 그러면 곤란하게 됐구나. 그러면 목사님이 네. 들어오셨으니까 목사님이 한 간단하게 메시지 한번 해주시고 오늘 끝내야 되겠네. 누구요? 저요? 네. 예. 알겠습니다. 네, 목사님. 예. 감사합니다. 아유. Pastor Cristian. Sí, me toca a mi pastor. 감사합니다. 예, 감사합니다, 사모님. 잠시만요. Vamos a comenzar el mensaje, amados pastores. Pedimos disculpas, han tenido un percance ahí porque ya van a salir pronto al aeropuerto. Entonces me están pidiendo a mí que pueda compartir con ustedes el día de hoy, que
Para mí es un honor, un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes, amados pastores. ¿Sí? O sea, ya no necesitas internet. Bien, entonces vamos a orar para poder comenzar. Amado Padre, queremos darte gracias por darnos la bendición de poder estar reunidos en este tiempo. Pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que podamos oír la voz del buen pastor, que podamos escuchar el mensaje que hoy nos quieres dar y también que podamos ver la dirección en la cual tú deseas que podamos ir, amado Padre Celestial. Pedimos que cada lugar que estén yendo ahora los pastores, tanto el pastor Balam, el pastor Raúl, el pastor Ovidio, el pastor Lee, que ya están yendo al aeropuerto, pedimos que los puedas proteger, los puedas guiar, Padre bueno, puedas traer con bien a su vuelo, a su avión, que puedas rodearlo con los ángeles, amado Padre Celestial. Y te agradecemos por la gran labor que ellos han podido hacer dentro del país de Bogotá y que seguirán haciendo hasta que tú los puedas traer, amado Padre Celestial. Te damos las gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, voy a compartir con ustedes el mensaje que Dios nos ha dado esta semana también a nosotros, el mensaje púlpito. Solamente me dan un segundo nada más. Voy a cambiarme a un dispositivo que tenga un poquito de luz. Listo, amiguito. Estoy sin cámara. Bueno. Listo. Y les pido que también puedan interrumpir sus micrófonos para que podamos estar atentos al mensaje. Bien, vamos todos juntos a Marcos capítulo 8. Vamos a Marcos 8 del versículo 1 al 10. Marcos 8 del 1 al 10. A ver, vamos a nuestras Biblias. Vamos a Marcos capítulo 8. Vamos a leer versículos 1 al 10. Se los voy a leer. Les voy a leer la nueva versión internacional, la que tengo aquí. Marcos 8 del 1 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Amén. Estamos recibiendo estos mensajes de nuestro querido pastor Pablo Lee. Está haciendo él una obra inmensa en toda Latinoamérica, en realidad, comenzando desde México, yendo a Bogotá, está yendo a diferentes partes estableciendo el reino de Dios. Y estamos muy agradecidos con Dios porque Dios usa la vida del pastor Lee de manera grandiosa. Pero el deseo que él tiene en su corazón siempre, ¿cuál es? El deseo de establecer discípulos. Ese es el mayor deseo que él nos está transmitiendo a nosotros que somos pastores. Yo creo que eso es un despertar que está haciendo en muchas iglesias de Latinoamérica. Personalmente lo he podido acompañar a varios lugares traduciendo, y en cada lugar que vamos, me confirmarán los pastores presentes aquí, lo que le dicen es: pastor, usted está haciendo un movimiento de hacer despertar a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? No lo dice él, sino los otros pastores lo dicen. Usted está haciendo un movimiento de despertar a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha perdido el movimiento de discípulos. Y cuando uno lee la Biblia, y lo dijo ayer también el pastor Lee,
Si uno lee Marcos, Mateo, Lucas, Juan, dentro de esos 4 evangelios, uno puede encontrar el resumen de toda la Biblia y la conclusión incluso de toda la Biblia, que es encontrar discípulos y hacer la evangelización mundial. Y les comparto hoy Marcos 8 del 1 al 10, porque dentro del proceso de los pastores o dentro del proceso de la iglesia, una de las cosas que mayormente desanima a las personas es cuando no hay respuestas, cuando no estamos recibiendo las respuestas de parte de Dios. Por ejemplo, puede ser que uno esté orando, puede ser que uno esté leyendo la Biblia, haciendo su camino de salvación, como muchos de nosotros lo estamos haciendo. Sin embargo, no viene la respuesta que estamos esperando. Y cuando no viene esa respuesta que estamos esperando, lo que comúnmente sucede es que nos desanimamos. Y como pastores sabemos muy bien que también la Grey, los miembros de la iglesia, también se desaniman cuando no reciben las respuestas que están esperando. Y dentro de ese proceso como que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no estoy recibiendo la respuesta que estoy pidiendo? ¿Por qué no recibo lo que estoy pidiendo al Señor si estoy yendo a la iglesia, si me estoy aferrando a la palabra, si estoy yendo al culto en oración? ¿Por qué no recibo la respuesta que estoy pidiendo? ¿No? Esa es una de las grandes cosas que sucede en el ministerio. Y dentro de esos tiempos de carencia de respuesta, lo que Dios desea para nuestras vidas es que podamos restaurar el agradecimiento delante de Él. Eso es algo muy importante, que podamos restaurar el agradecimiento delante de Dios. Ustedes aquí tienen familia, yo tengo una hijita y cuántas veces me ha pasado que quizás le he comprado un pantalón o le he comprado un polo o algo así y lo primero que nos dicen es, papá, ¿y no había en otro color? O este pantalón no había en otra talla, ¿no? Y claro, tiene su derecho a reclamar, ¿no? Pero lo que nosotros quisiéramos como padres es que restauren su agradecimiento. Y lo mismo es en nuestra vida de fe. Cuando nosotros estamos en nuestra vida de fe, va a haber momentos en los cuales vamos a pasar situaciones difíciles, incluso vamos a ver a los impíos y vamos a ver a los no creyentes y, entre comillas, parecerá que a ellos le va mejor. Pero no es así. En realidad lo que Dios quiere es que podamos restaurar nuestro agradecimiento. ¿Y por qué les menciono esto? Porque una de las grandes cosas de ser un discípulo es siempre estar agradecido con todo lo que Dios nos está dando. Siempre es estar agradecido por el maestro que tenemos delante, por el ministerio que tenemos ahora, por los miembros de la iglesia que estamos apacentando ahora, incluso por los problemas que puedan venir, debemos siempre tener agradecimiento. Eso es algo que Jesús siempre les enseñaba a sus discípulos, cada lugar que les llevaba. Y si uno continúa leyendo Marcos capítulo 8, pues ahí se va a dar cuenta realmente lo que Dios quiere para nosotros es que podamos tener agradecimiento. Vemos el proceso de todo el pueblo de Dios. El proceso del pueblo de Dios cuando pasaron 40 años en el desierto. ¿Qué es lo que Dios quería allí? Que restauren el agradecimiento, que se aferren al pacto, a la promesa de Cristo. Cuando pasaron 70 años de cautiverio en Babilonia, en la época de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué es lo que Dios quería en ese entonces? Quería que se restaure también el agradecimiento. Y vemos la iglesia primitiva, que fue perseguida por alrededor de 250 años por Roma. ¿Qué es lo que Dios quería allí también? Que se pueda seguir restaurando el agradecimiento. Las cosas que estamos pasando, las situaciones que atravesamos en nuestros ministerios, sabemos muy bien a través de estos mensajes que el pastor Lee siempre nos da, que nada vamos a solucionar con nuestras fuerzas. Nada vamos a poder hacer con nuestra propia fuerza. El entrenamiento de discípulo de Jesús, ¿cuál era? No uses tu propia fuerza, no uses tu propio conocimiento. Bota todo lo tuyo y vístete de las cosas del reino. Y con esa fuerza, con el poder espiritual
que recibimos de parte de Dios cuando nos vestimos de nuestro Dios Trino, de Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu, es que vamos a poder trascender todo evento. Y allí es cuando se restaura el agradecimiento el día a día. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro camino de salvación, que en el grupo lo posteamos, allí los pastores siempre lo están poniendo, algo que yo siempre tengo presente cada vez que yo desarrollo ese camino de salvación es, Señor, gracias por darme este mensaje tan precioso, tan valioso y tan poderoso que cambia la vida de tantas personas. En el momento que yo empiezo a restaurar el agradecimiento en mi vida, el momento en que yo empiezo a aferrarme a esa promesa es cuando empiezan a desmoronarse, a quebrantarse todas tinieblas en mi familia, en mi ministerio y a mi alrededor. No es con mi fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. No es con mi conocimiento, es únicamente con el poder del Evangelio. Las personas que se sujetaron a este ministerio, perdón, a este misterio, las personas que gozaron este misterio, estas personas pudieron entrar en Canaán. Estas personas levantaron más adelante el tabernáculo. Ahora, una de las cosas que debemos tener presente en nuestros ministerios, y esto lo compartía con la iglesia también el día domingo, me disculpan, voy a prender ahora sí, ya estoy preparado para prender mi cámara, no tenía mi cámara. Ok, una de las cosas que debemos nosotros tener en nuestro ministerio en el día al día es el agradecimiento. Cuando tenemos este agradecimiento, vamos a poder llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, esta pregunta que Dios me mandó a que pueda hacerme durante esta semana es, ¿por qué muchas veces hay debilidades dentro del ministerio? ¿Por qué muchas veces tenemos esas debilidades dentro del ministerio? ¿Y por qué somos débiles? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Pastoreando, teniendo la iglesia, y ustedes también que están en el ministerio, vamos a darnos cuenta de que muchos hermanos pasan por dificultades y estas dificultades son o la economía o son son en la economía o son en la salud, ¿sí? O en sus relaciones con las personas. En la economía o en la salud o con las relaciones de las personas. Ahora, estas debilidades, ¿por qué vienen? A pesar de que muchas veces se aferran al pacto, a pesar de que hay oración, a pesar de que hay palabra en el día a día, yo creo que una de las cosas que debemos meditar es qué es lo que nos está atando. ¿Qué es lo que nos está atando? Cuando vemos cómo Jesús entrenaba a sus discípulos, hay algo que los ataba y Jesús siempre rompía esas barreras. Jesús siempre le decía a sus discípulos, dejen de aferrarse a las cosas de los hombres, tienen que aferrarse a las cosas de Dios. ¿Por qué Jesús siempre le decía eso? Porque tenía una perspectiva, algo que hemos estado viendo durante estos últimos meses, incluso el año pasado, que compartía el pastor Lee, era Mateo 5, el Sermón del Monte. Siempre decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Todo estos, todo lo que Jesús decía estaba realmente rompiendo esquemas, estaba rompiendo ideologías, estaba rompiendo todas estas cosas que los mantenían atados a los discípulos. En el mundo lo que te dicen es, tienes que ser fuerte. Si alguien te pega, tienes que pegarle más fuerte. Y si alguien te insulta, pues tienes que insultarle más todavía. Eso es lo que dice el mundo. Pero en realidad, cuando Jesús viene, le dice, si alguien te pega en una mejilla, pues tú dale la otra. Y si alguien se está peleando contigo, pues no, tú tienes que tener paz. Bendícelo, dale paz. Esto nos lleva a entender, ser un discípulo es salir de las ataduras que podemos tener. Ser un discípulo significa salir de todas estas cosas
que nos están a nosotros atando, sea en la parte económica, sea en la parte de la salud, sea en la parte del ministerio, en mis relaciones personales con las personas. Hay muchas ataduras que muchas veces no nos damos cuenta que están allí. El ser discípulo es poder discernir eso. Cuando estamos en el campo, cuando estamos predicando, ¿a cuánto no nos ha pasado que cuando tenemos el ministerio en la iglesia, hay hermanos que pueden pasar por dificultad económica? Claro, eso sucede, puede sucedernos a cualquiera de nosotros, pero si esa dificultad económica es algo constante, es algo que siempre está impidiendo que yo le dé mi ofrenda a Dios, es algo constante que siempre está impidiendo que yo entregue para el reino, entregue para el templo, entonces tengo que darme cuenta, es una atadura. O un tema de salud, cualquiera de nosotros podemos enfermarnos, podemos tener una gripe, una fiebre, un dolor de cabeza, etcétera, es algo normal. Pero si esta enfermedad o este problema de salud me está impidiendo dar culto todos los domingos, esta enfermedad está impidiendo que yo sirva al Señor o que salga al campo a evangelizar o salga a las misiones, entonces tengo que entender, esto es algo que me está atando. Eso es el entrenamiento de discípulo de Jesús. Vestirnos de las cosas de Dios, del discernimiento que viene de lo alto, de la sabiduría que nos da Dios. Cuando nos vestimos de ese discernimiento, sabiduría, conocimiento, vamos a poder salir de estas debilidades que nosotros tenemos. Por algo Jesús nos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder, y no con mi fuerza, con el poder del Espíritu Santo. No voy a salir de estas ataduras con mis propias cosas, sino con el poder del Espíritu Santo. Y lo que hemos leído hoy en Marcos 8, del 1 al 10, cuando uno sigue leyendo más adelante, es bien interesante porque vemos cómo Jesús alimenta, ¿no? Alimenta a 4,000 personas. Jesús ve el estado en el cual se encuentran las personas y miren, les seguían a tal punto de que ellos ya no tenían que comer, a tal punto de que si ellos se regresaban sin comer, Jesús sabía que se iban a desmayar, Jesús los alimenta. Versículo más adelante, los discípulos le dice a Jesús, no hemos traído pan. Le dicen los discípulos a Jesús, no hemos traído pan, se nos olvidó traer pan. Y Jesús le dice, cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes, cuidado con esa levadura. Y los discípulos dijeron, están molestos porque se nos olvidó el pan. ¿No? Los discípulos dicen, Jesús está molesto porque se nos olvidó el pan. No, no era eso. Jesús le estaba diciendo, acaban de ver ustedes que acabo de alimentar a 4,000 personas y ustedes están preocupados porque se olvidaron traer pan. Esas son las ataduras que tenemos. Yo me identifico con los discípulos en ese momento. Vemos las tremendas obras de Dios, nos ha dado vida eterna, nos ha dado la salvación, nos ha dado a Cristo la mejor respuesta, la mayor respuesta, nos ha dado el método, nos ha dado el contenido. Sin embargo, seguimos teniendo incredulidad. Sin embargo, seguimos todavía desconfiando a Dios. Esta semana que he estado traduciendo para el pastor Lee dijo esto, muy interesante, dijo, si tienes incredulidad en tu vida, en tu ministerio, le dijo a los pastores, estás llamando a Dios mentiroso. Si tú no le crees a Dios, estás llamando a Dios mentiroso. Estás haciendo de Dios un mentiroso. ¿Y eso es Dios? Dijo el pastor Lee. Claro, yo estaba traduciendo, pero dentro de mí, eso es la palabra que me estaba llegando. Es cierto. Yo sí tengo incredulidad. En momentos en los cuales también pasó por un momento de incredulidad en mi ministerio. Y al hacer eso, realmente estoy diciendo, wow, estoy haciendo de Dios un mentiroso. Entonces me puse a orar, Señor, por favor, quebranta en mí toda incredulidad. Permíteme confiar plenamente en ti, en tu método que es perfecto. Permíteme aferrarme únicamente a la promesa que da salvación, a la promesa de Cristo.
permíteme vestirme todos los días con el poder del Espíritu Santo y, Señor, no permitas que peque contra ti con mi incredulidad. Eso es lo que estoy compartiendo con ustedes. Más que un mensaje, yo no pienso enseñar a ustedes. Ustedes tienen mucha más trayectoria que yo en el ministerio. Esto es solamente mi fórum. Esto es lo que estoy aprendiendo durante estos últimos tiempos que estoy traduciendo para el Pastor Lee y también siguiendo el campo de misiones. Es algo que día a día estoy restaurando el agradecimiento en mi vida. Día a día estoy restaurando el tiempo el tiempo personal con Dios. En mi ministerio, mi perspectiva para ver el campo está cambiando. Ya no más estoy viendo solamente a las personas, sino estoy viendo los discípulos. ¿Cuántos discípulos Dios tiene preparados? Si voy a una región, entiendo, Hechos 13:48. Dios tiene a un discípulo preparado aquí, ya están ordenados para vida eterna, ¿no? Hechos 16, cuando se encuentra Pablo con Lidia, fue Dios quien abre el corazón de Lidia para que ella esté atenta a las palabras de Pablo. Entonces, cuando entiendo eso, digo, realmente no hace falta esforzarme. Realmente no hace falta que yo esté afanado o preocupado. Es simplemente gozar de que Dios está conmigo, y si Él está conmigo, Él me va a guiar a las personas preparadas. Pero ojo, para que Dios me guíe a esas personas preparadas, yo tengo que estar preparado. Dios no le dio el encuentro con cualquiera a Pablo. Dios le dijo Ananías. Y Ananías era un siervo preparado porque ni bien le llamó, le dijo, heme aquí. Dios no le dio el encuentro a Pablo con cualquier persona, le dio el encuentro a Pablo con alguien que ya estaba preparado, Ananías. Y si yo quiero encontrar a discípulos como Pablo en el campo, yo tengo que prepararme. Por eso estos entrenamientos, estos mensajes que se hacen son sumamente importantes. Así los considero yo, sumamente importantes. Los entrenamientos que escuchamos, yo voy traduciendo ya más de 1 año y medio ya para el Pastor Lee. Los entrenamientos que él hace son los mismos mensajes, pero de cada mensaje Dios nos habla de una manera diferente. Algo diferente Dios nos dice en cada mensaje que escuchamos. Así que, amados pastores, hoy, ¿qué les quiero decir en conclusión? Restauremos siempre nuestro agradecimiento, que tenemos ya la respuesta absoluta, que si pasamos por 40 años de desierto, pues gracias, Señor, porque me das maná, me das codorniz, me das tu palabra, estás conmigo. Que si pasamos 70 años de cautiverio, Señor, gracias, porque voy a salir de esto no con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Que así pasen 250 años que una nación poderosa me persiga, entiendo, el respaldo que tengo es el respaldo del reino de Dios y no es el respaldo de este mundo. Y con eso simplemente gozar el hecho de que Dios ya tiene discípulos preparados en Colombia, en Perú, en México, en Brasil, en toda Latinoamérica. Dios tiene preparado a sus discípulos. Pastores, son 530 millones de hispanohablantes. 530 millones de hispanohablantes que podemos nosotros alcanzar con nuestro idioma. El Pastor Lee habla un solo idioma y miren a cuánto está alcanzando. Coreano no se habla en ningún otro lugar. Coreano se habla solamente en Corea del Sur o Corea del Norte. Sin embargo, miren a cuántas personas se le está impactando. Si nosotros nos aferramos a la palabra, podemos levantar y llevar esta obra hasta el fin del mundo, tal como dice la palabra. Son 530 millones de hispanohablantes en el mundo entero, a la cual podemos nosotros salir a predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro mensaje. Si uno ve en la Biblia, los discípulos, eso es lo único que ellos predicaban. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mediante Cristo podemos ver a nuestro Dios trino y mediante Cristo gozamos de nuestra vida eterna. Gracias, pastores, por su tiempo. Los bendigo en nombre de Jesús para que este mensaje sea real y vivo en nuestros ministerios, en nuestras vidas. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Samonim.
아멘. 끝났습니다. 수고하셨습니다. Amén, gracias. Amén. Bendiciones, pastor. 목사님 감사합니다. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Pastor Salim. Gracias. Gracias. 감사합니다. bendiciones, Pastor Cristian. Bendiciones, gracias, pastores. 목사님 한 질문만. Pastor, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Saludos, Por su pastor palabra. Cristian. Gracias. Vamos a compartir forum. A ver si 2 personas podrían compartir el forum de la palabra que han recibido hoy. Pastor, Sí, Pastor Clemen. gracias. Clemen Caleb, para servirles a todos ustedes. Amén. Para mí ha sido en la reflexión que haces hoy, y me parece muy, muy práctico lo que tú estás diciendo, cómo puedes resumir tantos factores que has aprendido durante estos años. Yo creo que el tema de la gratitud es fundamental y es un elemento que nos ayuda a mantener nuestro corazón sano. Parafraseando un poco lo que tú decías, escribí que a ver, lo voy a leer textualmente. Un rasgo de un discípulo saludable es que sea una persona agradecida. Pienso que eso que dijiste hoy es muy clave, mantenernos en una línea de gratitud. Y es verdad, la frustración que sentimos cuando no vemos respuesta a las cosas que pedimos y nos hemos olvidado de ser agradecidos. Esa es mi enseñanza hoy. Y bueno, agradecidos intencionalmente en todo lo que el Señor nos ha dado. Gracias, pastor. Buenas tardes. Gracias, Pastor. Amén. Buenas tardes. Apóstol Orlando, me da un segundito para Sí, traducirle a sí. la Samonim en coreano y le doy pase, Apóstol, ¿sí? 오늘 받은 메시지는 우리 감사하는 것은 회복해야 됩니다. 참된 제자는 응답받지 않아도 감사는 회복해야 됩니다. 뭐 그리스도 있으니까 복음도 있으니까 그것도 그거 때문에 항상 이렇게 기쁜 마음으로 항상 이렇게 감사한 마음으로 있어야 됩니다. 이상입니다. Ok, Apóstol Arlondo, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, estoy muy agradecido, gracias por esa palabra. Como se dicen aquí en Colombia, tal palo, tal astilla. Creo que he aprendido hoy sobre restaurar nuestro agradecimiento y antemano pues me siento muy contento. Aquí en nuestra iglesia fue que tuvimos el proceso del adiestramiento, el discipulado. En la iglesia de Jesucristo el Verbo. Y para mí fue una experiencia maravillosa, grande. Creo que se me abrió la mente y me despertó, ¿no? Tuve un despertamiento, lo que decías ahora. Dios está usando el ministerio del pastor Pablo Lin para traer un despertamiento al mundo, para que volvamos nuevamente a esas primeras obras, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Y vamos a estar siempre pendientes porque quedé muy impactado y quiero seguir aprendiendo, que llevamos años en el ministerio, pero esto ha despertado mucho en mí como misionero, ¿no? Para seguir haciendo discípulos, y sé que voy a aprender mucho del apóstol, del pastor Pablo Lin y de ustedes, que son grandes conferencistas. Bendiciones. Gracias. Bendiciones también. 오늘 받은 말씀이 감사하는 마음을 회복해야 됩니다. 왜냐하면 감사한 마음으로 없으면 참된 연속 사실은 볼 수 없습니다. 그리고 자기 교회에서 이렇게 제자 훈련을 이번에 하고 이렇게 초대 온 것입니다. 그래서 그 제자 훈련 때문에 아주 감사하고, 그리고 파블로 리 선교사님 삶 통해서 아주 이렇게 하나님의 큰 역사를 지금 보고 있습니다. 그래서 앞으로 이 훈련을 계속하고 앞으로
같이 하면 좋은 것 될 거라고 그렇게 오늘 포럼 전달했습니다. 그라시아스. 자, 그럼 우리 출석 사진 찍도록 하죠. Vamos a Ellen. tomarnos una foto de asistencia. 자, 첫 번째 페이지 엘렌 준비됐어요? 오케이. 응. 엘렌이 그럼 리더 하세요. 사진 찍겠습니다. Uno, dos, tres. Ok. 됐습니다. Uno más. 모두들 감사합니다. 우리 다음 주 목요일 날 뵙도록 하겠습니다. Bien, pastores, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. 네, 행복한 시간들 보내시다가 목요일 날 뵙도록 Gracias. Bendiciones. 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 Gracias. Bendiciones. Buen viaje, pastores. Bendiciones. Carolina, Buen viaje, Pastor Balán, 이글 레베카 Arnulfo. Pastor Roberto. Bendiciones, Pastor Cristian. Bendiciones, pastores. Gracias. Hola, bendiciones a todos. Hola, pastora. Bendiciones. Pastor Balán, buen viaje. Bendiciones, pastor.